Francisco Arce, primera pregunta para el Sport. Hola, profe, buenas noches. ¿Qué valor le dan al subcampeonato y cómo le vio a su equipo en lo futbolístico en un partido muy parejo donde hubo muy poco espacio, se luchó, se peleó, pero era el partido que creía se iba a dar? Estamos en vivo por Tigo Sports. Sí, muy buenas noches. Sí, era el partido que esperábamos, por eso lo planteamos un poco diferente a lo que normalmente proponemos, intentamos jugar. Un rival muy duro, muy difícil, muy activo, muy dinámico, muy intenso y que usa muy bien los espacios para contraatacar, entonces no queríamos permitir eso. Tuvimos nuestras chances, ellos también tuvieron una o dos, un partido muy parejo. Lo podíamos haber ganado nosotros si acertábamos, ellos mismos también. Estamos contentos por el segundo lugar, porque siempre hablábamos si no podíamos o si cuando dejamos de tener chance matemática del campeonato, que si no éramos primero pues tendríamos que ser segundo y así sucesivamente. Perdimos la chance de entrar en Libertadores, pero creo que dentro de todo es una campaña muy buena. Profe, justamente en cuanto a eso, profe, ¿cómo califica la campaña en general? Sabemos que así como usted está diciendo, no es seguramente lo que pretendían. Está el tema de la no participación en Copa Libertadores, sí Sudamericana, que también es bueno, y eso se vio el fin de semana pasado. ¿Cómo califica usted el año en general, profe? No esta clausura, sino que el año en general. Yo creo que tenemos que partir de la base de que dentro de la realidad que tenemos, especialmente en cuanto a la dificultad económica del club, el presupuesto de varios chicos que han vuelto y aprovecharon su momento en algunos momentos, especialmente de clausura, un equipo, un plantel especialmente un poco experimentado y muchos jóvenes. Si todo eso se tiene en cuenta, yo creo que una campaña buena, muy interesante, irregular en algunos momentos, especialmente en cuanto a resultados en el segundo campeonato, llevados por la ineficacia nuestra, especialmente para definir los partidos con las chances de gol que creamos. Y fácilmente en 4 o 5 partidos fuimos lastimosamente perjudicados por malas decisiones del arbitraje, que nos sacaron puntos que podían dejarnos un poco más cerca. Imaginábamos el inicio de clausura que iba a ser un torneo de pocos puntos y así terminó. Yo creo que va a ser del 2009, 2010 por ahí el torneo para el campeón con menos puntaje, y nosotros no nos pudimos aprovechar de esa situación con la dedicación del plantel, con todo el esfuerzo que ellos dieron. No creo que no se les puede reclamar nada y felicitarlos por el segundo lugar, por la medalla, porque es importante, por eso la tengo puesta, porque luchamos mucho, pasamos situaciones un poco complicadas en algunos momentos para poder llegar a este momento. Profe, buenas noches para ABC Cardinal. Bien lo decías varias ocasiones que quedas contento con este grupo que se armó para este segundo semestre, por sobre todo lo obediente que se mostraron a lo largo de este trabajo que tuvieron, y como bien ya lo decías, por esas cosas que tiene el fútbol como la vida misma, estas vueltas, 14 empates, no creo que vuelvas a repetir en tu carrera como técnico. Ahora, su continuidad, ¿se puede hablar de un porcentaje a esta altura de que termina el campeonato? ¿Qué hay de eso, profe? Un porcentaje dependiendo de la conversación última que tuvimos muy alto, pero que obviamente depende del presidente y el vicepresidente cuando se finiquiten todos los detalles, y si Dios permite, y por ambas partes haber conversado mucho y estar prácticamente de acuerdo que ellos lo anuncien, ¿no? Buenas noches, profesor, para Universo 970. Consultarle directamente, ¿está para continuar o más Sí, para, sí, para la tranquilidad del hincha aborigen, más que nada, profesor, porque como lo acaba de mencionar, que quedan en pie de los directivos, entonces no, directamente? hasta ayer estábamos hablando, finiquitando los detalles. Yo dije en algún momento que no era lo económico ningún inconveniente. Tampoco quiero entrar en detalles si vamos a ganar menos, vamos a ganar más o vamos a ganar igual, pero necesitábamos estar conversados en algunas otras cuestiones, ¿no? del día a día, de las condiciones, no solo de la
infraestructura que obviamente ha mejorado porque hoy tenemos un centro de entrenamiento y algunas otras cuestiones que a veces afectan un poco directamente a la paz del plantel, al rendimiento. Y de eso sí charlamos bastante antes de ayer. Hoy obviamente no lo hicimos porque era el día del partido. Ya hoy hablamos un poco más ya especialmente con el secretario técnico y uno de los directivos en relación a ajustar el plantel, las necesidades que tenemos, darle un poco más de, no volumen, y sí un poco más de calidad y de jerarquía en algunos sectores. Estamos un poco disparejos en eso. Hay lugares donde tenemos muchachos con mucha experiencia y hay sectores en donde nos falta eso, porque también el año que viene, si Dios permite, si pasamos a fase de grupo, vamos a tener 2 torneos en el primer semestre y obviamente no vamos a querer descuidar ninguno de los dos. Y son todas esas cuestiones que ya están prácticamente encaminadas y el arreglo económico está hecho, decía yo, depende de que ellos lo anuncien para yo no joder esa parte, digamos, de la directiva. Precisamente sobre ese punto, profesor, consultarles, ya tiene en mente, me imagino, teniendo en cuenta lo que acaba de mencionar, lo del presupuesto, posiciones, sí. Si vas a pedir que algunos de los muchachos que vencen contratos sigan o no, de repente va por ahí. Todas esas cuestiones son las que comenzamos a tratar hoy, que seguramente va a llevar de vuelta algunos días después de nuestro último compromiso del martes, donde vamos a ir con dotación completa, buscando obviamente ganar y posicionarnos en relación a lo que hablamos al principio de este torneo y también en cuanto a la Copa Paraguay. Y después de eso seguramente ya en vacaciones se harán las comunicaciones en relación a la conformación del plantel. Y si todo está bien, volveremos el 26 para poder trabajar, porque tenemos entendido que el campeonato comienza más temprano el año que viene. A ver, profe, aprovechando, profe, sin cerrar. Entonces nos puede decir, profe, la pretemporada, ¿cuándo arrancaría? Si se haría aquí en el centro de alto rendimiento. No nos va a decir el nombre, evidentemente, pero los puestos específicos que va a buscar traer. Hablamos mucho de la parte ofensiva, ¿no? De la parte creativa ofensiva, digámoslo, y de gente por las bandas, de centro delanteros, de delanteros definidores. Y sí, si todo ocurre normal, nos presentamos ese 26, seguramente trabajaremos hasta el 30 para liberar especialmente a los extranjeros, para que vayan, pasen las fiestas, vuelvan, y a partir seguramente del 2, que sería la representación, y al día siguiente, creo que es un viernes 3, entraríamos en concentración hasta el siguiente sábado, y lo que nos alcanza seguramente serán 2 amistosos, y sí, lo vamos a hacer ahí, ya hicimos, seguramente en el mismo hotel que nos quedamos, y nos queda un poco resolver especialmente la parte de los aparatos del gimnasio para que tengamos todo ahí a mano y a disposición. Se ajustan todos esos detalles y tenemos condiciones de volver a hacer la pretemporada ahí mismo. Gracias.